¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Muy bien, Nuria. Encantado de estar aquí otra vez y de estar además con Iván, con un amigo. Sí, con un arquitecto. Con un arquitecto, efectivamente. Claro, y hemos invitado a nuestro programa de libros a un arquitecto. ¿Qué tal? Iván Vélez, escritor, arquitecto y director de la Fundación TENAES. Pues encantado de estar aquí en esta casa, una vez más. Para hablar de la conquista de México. El gran mérito del libro es que ha resumido en menos de 400 páginas la conquista de México. ¿Esto cómo es posible, Iván? Bueno, pues haciendo una labor de síntesis así muy forzada, ¿no? Porque la verdad que es un tema que te lleva a muchos desarrollos diferentes. Yo lo que intenté es sintetizarlo al máximo, que encajara toda la conquista y dejar abiertas algunas vías al final del libro para ulteriores desarrollos que los haré yo o los hará otra persona. Pero vamos, porque hay muchos Méxicos. En realidad la conquista de México se puede entender como la conquista de México Tenochtitlan, es decir, la capital del Imperio Mexica, o de esos territorios que pasados unos siglos pues, se convierten en los Estados Unidos mexicanos, con lo cual pues hay muchas conquistas y muchos Méxicos, pero bueno, esta es, digamos, la conquista clásica. Dices que fue delante del sepulcro de Hernán Cortés cuando dijiste, o te dijiste a ti mismo que tenías que escribir sobre, bueno, fue una esto. Sugerencia... ¿Cómo es esto? ¿Qué es pues esta fue historia una cosa tan... muy curiosa, ya lo hemos contado alguna vez. Estábamos Gustavo Bueno Sánchez, Joaquín Robles, actual diputado nacional por Murcia, y yo en un contexto extraño. Nos invitaron a unos encuentros sobre narcotráfico, Estado y cosas así de ese tipo, ¿no? Y coincidió que era 8 de noviembre y fuimos a ver la lápida de Cortés, ¿no? En el Hospital de Jesús. Y Gustavo dijo, ay, pues esto está muy oculto, esto habría que intentar darle un poco de vida. Y dije, pues me comprometo. Y entonces hice un libro que se llama Título El mito de Cortés, y a raíz de ese libro pues me encargaron este otro. Y pues eso es lo que me ha llevado a cortesianizarme de este modo. A mí después de leer el libro no me ha quedado muy claro si la gesta corresponde a Hernán Cortés o a todo el grupo. Bueno, es que esas son las dos visiones clásicas, es decir, las cartas de relación, que escritas en primera persona por Cortés, pues claro, se atribuyen gran parte del mérito, porque él además tenía unos objetivos legales muy concretos con esas narraciones. La biografía o la reconstrucción que hace Gómara, encargada por la Casa Cortés, pues de algún modo pues incide en el individuo, en el gran caudillo, pero la respuesta la da Bernal Díaz del Castillo posteriormente, pues intentando repartir la gloria también con unos objetivos muy concretos, la encomienda, la perdurabilidad de esas estructuras ganadas en el campo de batalla, y él es lo que hace es repartir entre el colectivo. De hecho, además, uno va contraponiendo los episodios y Cortés dice decidí, y Bernal dice decidimos. Los comuneros de México, ¿no? Algo así, hay una teoría según la cual son una especie de comuneros transterrados en la Nueva España. ¿Y tú con quién te quedas? ¿Con Bernal o con Hernán Cortés? ¿Como escritores, como enfoque? Hombre, como lectura me quedo con Bernal. Porque Bernal además incorpora estructuras de la novela caballeresca, le da opción, le da espacio, que yo también he intentado dejarlo ahí, le da espacio a la fabulación, que eso es una cosa muy bonita, porque según ellos iban avanzando, iban desplazando, digamos, el mundo fantástico a los límites de su conquista, pero siempre existía esa posibilidad, y de hecho pues Bernal siempre acaba hablando de Amazonas y de cosas de ese tipo, y eso es muy bonito. Y luego además la crudeza de la descripción que hace Bernal es muy bonita. Pero la segunda y la tercera cartas de relación son deslumbrantes. Lo son, pero... Esas son espectaculares, es decir, el asedio a Tenochtitlán, toda la llegada... Bueno, la llegada no, la entrada, después de la noche triste, la vuelta, todo eso. Sin duda lo son, pero como visión así grande, un mosaico, un retablo, pero decirlo mejor, completo, Bernal lo da, porque además da precedentes, Luego además Bernal se ocupa de enterrar a sus compañeros, de expresiones como la de murió de su muerte, ¿no? Ese tipo de cosas, murió en manos de los indios. En fin, es una cosa casi más cinematográfica, ¿no?, la de Bernal, pero bueno, ambas cosas hay que tratarlas. Y de toda la cantidad de literatura escrita ya de entonces, ¿en qué te has basado fundamentalmente? ¿Y qué paso has querido dar con respecto a cosas que ya están, Madariaga, Tomás, pues Martínez, todo lo que se ha escrito? Yo he utilizado... aparte, por supuesto, he intentado utilizar las fuentes primarias, es decir, Cortés, Bernal, Francisco de Aguilar, y luego otras que vienen inmediatamente después, como son la de Cervantes de Salazar, que es una prosa muy pulida, muy pulcra. Él fue catedrático de retórica en la Ciudad de México. He leído también todas esas historias de Miralles, Hugh Thomas, José Luis Martínez,
Madariaga, bueno, pues yo lo que he intentado es buscar terrenos inexplorados, añadirle, pues yo he intentado, por supuesto, poner rostro a los compañeros de Cortés, eso me interesaba bastante, incidir en aspectos poco conocidos, pues por ejemplo los antecedentes conversos de algunos, me parecía que era un factor interesante para ver cómo aquella es una nueva España donde hay unas nuevas posibilidades de vida, ¿no? Eso, y luego pues lo que he utilizado, dada mi formación, pues un poco he intentado interponer entre aquellos hechos y la narración el prisma del materialismo filosófico de Bueno, manejar la idea de imperio, que me parecía que había que manejarla sin los habituales complejos, y eso es lo que he intentado. Y sobre todo la idea de Nueva España he intentado también, pues, de algún modo dejarla clara. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que las instituciones que funcionan en Castilla son las mismas que se implantan en aquella nueva tierra. De hecho, yo así alguna vez en alguna presentación que he hecho, si el primer municipio castellano es Brañosera, se supone, pues a mí me parece que Veracruz sería una especie de nueva Brañosera, porque funcionan, digamos, esos mecanismos de alguna manera. Quieren replicarlo, absolutamente, y ser fieles en la distancia. Claro, por eso lo de una nueva España, pues claro, para que se note que aquí lo que se trata es de exportar un modelo que además hay muchas analogías, es decir, el moro es un infiel y el indio es un idólatra, y de algún modo pues hay una serie de analogías muy bonitas, ¿no? El libro que se lee de un tirón es verdad que es una especie de esquema para 500 guiones de cine o algo así. Bueno, para guiones de cine hay infinitos. Yo creo que cada episodio de este libro y de cualquier estudio así de detalle te da para hacerlos. Es increíble la cantidad de episodios. Hay aspectos que se conocen poco de la epopeya de Cortés, como por ejemplo el viaje a las Ibueras. A mí me parecía que se podía hacer una especie de Apocalipsis Now con Cortés como protagonista. Es una cosa increíble, ¿no? Sí, desde luego. Que animamos a los guionistas a que... Kurtz se llamaba, ¿no? A mí algo que me parece muy increíble de toda la gesta de Hernán Cortés es lo que ahora estamos viendo también en el cine, que empezó con El Señor de los Anillos, y es que hay miles y miles de malos y de enemigos, y hay un grupito de los buenos, de los nuestros, y que logran vencerlos. Pero que ese es el truco del cine. Pero aquí no había truco. No, ahí no había truco, ahí era crudeza, ahí lo que había era crudeza. Y lo que había por parte de Cortés, que es sobre Cortés se arrojan muchos estereotipos, que es un poco lo que yo analicé en el libro anterior, ¿no? La idea del héroe que puede con todo. Bueno, Cortés tiene momentos de flaqueza, sabe dar un paso atrás, y sobre todo lo que tiene es una habilidad diplomática extraordinaria. Yo en el último capítulo lo subrayo porque me parece que la espada tiene mucho peso, pero la pluma tiene aún más, me parece a mí. Es decir, la pluma como símbolo de la diplomacia, de cómo él es capaz, pues, de salvar la vida con respecto a la corte española, porque él podía haber sido interpretado como rebelde. Ese era el primer impulso de lo que hace. Es el Cid, es un nuevo Cid, es decir, rebelde contra su propio amo, que era Velázquez, ¿no? Eso es así. Y luego, pues, cómo se va encontrando con diversas tribus o diversas naciones étnicas, y cómo es capaz de jugar a dos barajas. Él era además muy jugador. Jugador de naipes. Con unos y con otros maneaba, dicen una expresión que yo utilizo. Y él es capaz, pues, de no enfrentarse nunca a Moctezuma, porque en realidad nunca se llega a enfrentar, y de ir sumando a sus fuerzas, pues, todos aquellos sojuzgados por los mexicas. Entonces es una labor de equilibrio muy sutil, que creo que es uno de los grandes méritos de Cortés. Es verdad que su formación como abogado solo le sirve, es fundamental, ¿no?, para la conquista de México. Su formación y luego sus trabajos como escribano. Es decir, el hecho de enfrentarse y de solucionar en el papel los problemas cotidianos, que él lo había hecho ya en las Antillas, eso yo creo que le da un valor enorme. Y luego la confianza que tiene en todo momento por la palabra escrita. Como es curioso las cartas cómo circulan por una tierra donde no existe un tipo de escritura como la nuestra. De hecho, es uno de los argumentos justificatorios de la conquista, en el sentido de que no están civilizados, no tienen policía, no tienen policía como vida política, y uno de los indicios de que eso no existe es que no tienen una escritura como la nuestra, sino que son una especie de glifos y tal, ¿no? Y ahí la palabra escrita pues funciona por todos lados, es curioso, ¿no? Es una mezcla de observador extraordinario y con una visión estratégica también gigantesca, ¿no? Una capacidad para percibir a la primera los fallos de la sociedad en la que acaba de aterrizar. A mí eso siempre me ha parecido no le hizo falta eso de dividir y vencerás, como se vio que estaban divididos, ¿no? Pero hacía falta comprenderlo. Hacía falta primero verlo con lenguas, es decir, intérpretes interpuestos, ¿no? Y luego comprender qué relación de fuerzas hay y saber introducirte en medio de ello.
No sé, eso es absolutamente extraordinario. A lo Desde mejor, luego. a veces, ¿tú qué piensas? Que si Cortés se hubiera quedado en Tenochtitlán, a lo mejor la noche triste no hubiera ocurrido, porque Pedro Alvarado... Probablemente es quien, no. Probablemente no Esto hubiera ya- esto sido son esa especulaciones. catástrofe absoluta, porque Cortés yo creo que habría sabido evitar todo aquel desastre, Sí. ¿no?, que ocurrió. Sí. Ahí en una de las cartas, él dice, me parece que es la última carta de relación, donde él dice, hay émulos de mí. Él es consciente de que se ha convertido en una especie de canon ideográfico, de canon que se puede señalar con el dedo, que además construido por cánones, digamos, normativos españoles, pues la idea de justicia y de legalidad que la lleva él siempre en marcha y la maneja muy bien. Y claro, Alvarado fue un mal imitador quizá de Cortés en aquel... Aunque es muy difícil. Esto es una broma casi, pero vamos, pero es interesante la hipótesis. Pero es una hipótesis que yo creo que Cortés era un hombre mucho más equilibrado que el resto. Sí. Y de hecho sobrevive por eso, seguramente, ¿no? O sea, tiene un arrojo y una valentía indiscutible, pero sobre todo una sangre fría en algunos momentos muy concretos que son los que le permiten sobrevivir, sin duda. ¿Él se paga la expedición? Se paga la expedición, efectivamente. Que eso es muy importante. Sí, se paga la expedición. Hay que decir que esas expediciones se las pagan ellos, pero tienen que tener un permiso, cumplir con unos requisitos muy estrictos. Permiso religioso también. Sí, tiene un componente religioso Claro. fundamental. De hecho, uno de los impulsos, aunque puedan decir no es falsa conciencia, no lo sé, pero desde luego lo hay. Y la indagación sobre si hay cruces, si hay cristianos, eso es un tema fundamental. De haber existido se hubiera desvanecido toda la conquista. Es decir, porque estamos todavía en esa época en la cual no se sabe muy bien dónde están los límites de ese nuevo continente, si hay un paso hacia China, que es lo que estaba buscando Cortés. Constantemente, toda su vida, estuvo buscando un canal de Panamá inexistente, un canal de Panamá natural que en realidad no existió. Y bueno, pues sí, se pagan la conquista, pero tienen que estar autorizados por la corona y llevar religiosos y oficiales reales dentro de sus expediciones. Eso es fundamental. Eso es fundamental. O sea, que no son autónomos como ahora los que pagamos a fin de mes religiosamente nuestras cuotas, ¿no? O sea, que necesitan, sí, un control interesante. No, pero la religión no es una broma para Cortés. Esa frase de en Dios el libro es muy gracioso como él llega y en cuanto llega a los pueblos él quiere quitar todas las figuritas que tienen y poner la cruz, y es un religioso al que le dice, ven, tranquilo, que ellos tampoco pueden pasar de adorar a unos dioses a adorar al nuestro y a la Virgen. Yo cuando me refería a que puede haber falsa conciencia, estaba pensando más quizá en Diego Velázquez, ¿no? Que pudiera estar más interesado en otros aspectos, ¿no? Cortés era muy vehemente era un iconoclasta directamente, porque quería derribar los ídolos, y son los clérigos que van con él los que dicen, no, esto tiene que ser una lluvia fina que cale, porque esto con sustituir a la serpiente, que él le llamaba dragón, por la imaginería que maneja un hombre de su época, por una cruz, con eso no hemos conseguido lo suficiente, y con convertir a los caciques tampoco se permea totalmente la sociedad. En fin, ahí hay también dos visiones contrapuestas. Bueno, también está el Cortés que se enfrenta, la visión retrospectiva, pero también en la realidad de su momento, a las grandes catástrofes, ¿no? La matanza de Cholula, el cataclismo cultural, el desastre, ¿no?, que se produce, porque es verdad que había justificaciones políticas, justificaciones religiosas, el canibalismo, tú lo pones muy bien de relieve, ¿no?, los sacrificios humanos, pero claro, lo que llega es también tiene una enorme carga destructiva, ¿no? Entonces aquí hay dos cuestiones que me gustaría que hablaras. Una de ellas, Cortés en esa tesitura, y en segundo lugar, ¿qué es lo que funda, ¿no?, con todo eso? ¿Qué es lo que se funda? Claro, pues es muy interesante esto que me comentas, porque eres crítico con lo que han hecho los españoles en el Caribe. Él lo dice, lo deja por escrito, porque... Claro, hay que pensar que la conquista la realizan, termina en 1521. Pero claro, al día siguiente, el 14 de agosto, aquello no había cambiado sustancialmente, había caído militarmente, pero las estructuras indígenas se mantienen, como es lógico, no puede haber otra forma de actuar. Y ahí se tienen que implantar unos españoles, que son señores, son una especie de nueva nobleza, luego eso acarreará problemas en la corte, y luego esos 20 años posteriores, hasta la aprobación de las leyes nuevas, pues aquellos primeros conquistadores ven peligrar los logros de su conquista. Entonces Cortés, en uno de los últimos capítulos, así me dediqué a rastrearlo, va corrigiendo sus posiciones con respecto a la encomienda. Trata de salvarla, porque dice que si no, no hay forma de quedar allí, pero a la vez compatibilizarla con el buen trato al indio. Todo ello además atravesado por la idea propia de un hombre de su época, de una sociedad estamental, en la cual no es lo mismo ser señor que ser vasallo. Entonces, ahí en esa polémica yo creo que Cortés gana mucho. O sea, se ve una
pues una figura política que sobresale y que es bastante prudente y que, insisto, hace crítica de lo que han hecho predecesores suyos, sobre todo en las Antillas, e incluso de aquellos que, pues buscando un casus belli, hacían expediciones para captura de esclavos. Aun cuando Cortés tenía esclavos, también hay que decirlo, esclavos negros, cosa también de la época. En los barcos, claro. Es decir, que es un mundo complejo, pero a mí me parece que Cortés, al cual no podemos exigirle tener la mentalidad de un hombre del siglo XXI, como es lógico, me parece bastante prudente. Y, de hecho, Juan Ginés de Sepúlveda, digamos que de quien extrae el material de campo para su controversia de Valladolid, es del propio Cortés. O sea, que ahí la figura de Cortés tiene una trayectoria enorme. Él impide los saqueos. Claro, de las ciudades que van tomando, sí. claro. Él es muy cuidadoso, él sabe que está al filo de la legalidad y por lo tanto no permite ningún desliz. De hecho, nada más llegar a Cozumel, Pedro de Alvarado, otra vez volvemos a él, roba unas gallinas y él le obliga a devolverlas porque sabe que es muy dudoso lo que está haciendo y quieren, pues, no pasar ninguna de las líneas rojas. Pero también hace una gran matanza Hernán Cortés. Sí, hace la matanza de Cholula, que además él la explica muy bien y él la explica como un ataque preventivo. O sea, los indicios que ve son tan inquietantes y son tan amenazantes que lo que decide es hacer un baño de sangre, pues, para evitar ser aniquilados. Esa es la explicación clásica, ¿no?, de la matanza de Cholula. Lo que se funda es una sociedad como la española, una sociedad fundada en derecho, una sociedad fundada en una cierta idea de la justicia, de la igualdad también. ¿Está en el núcleo mismo de lo mexicano de hoy? O sea, ¿o cómo ven los mexicanos esta fundación de un orden nuevo? Vamos a ver, yo la experiencia que tengo, y digamos que aquí todo gira alrededor de la figura de Cortés, que digamos que es sobre el que gravitan todos los problemas y los aciertos, que los hay, yo creo. Yo creo que a nivel popular, como de resultas de la reconstrucción nacionalista que se hace en el 19, la acción del español es mal vista en gran medida. Cortés es el malo de la película, por decirlo de algún modo, pero a niveles académicos yo no he visto esa hostilidad. O sea, a niveles académicos, en ese mundo son conscientes de que los actuales Estados Unidos mexicanos son una transformación del virreinato que Cortés, digamos, empieza a implantar, aunque no sea virrey ni nada, pero bueno, él es el que va creando esas estructuras hispánicas, y no es y desde luego lo que no son los Estados Unidos mexicanos, por mucha parafernalia indigenista que se quiera poner o mucha simbología, es una restauración del orden en el cual mandaba Moctezuma. Entonces, en ese sentido, ahí hay ciertas contradicciones que yo creo que se tendrán que ir resolviendo con el paso del tiempo. La verdad que hay cosas increíbles que dices, no es verdad, pero claro, como está todo escrito y es historia, por ejemplo, que pongan cascabeles a los caballos y que la figura del caballo sea algo que intimide tanto a los indígenas, porque bueno, en Juego de Tronos los dragones, pero claro, unos caballos y con cascabeles. Bueno, Cortés era muy pícaro, ¿eh? O sea, introdujo algunas maniobras efectistas, ¿no? Esto de los cascabeles para hacer ruido. Hizo también impresionó a unos indígenas poniendo una yegua en celo y llegando luego al caballo, intentando él calmarlo. Es decir, él intentaba que los caballos muertos no fueran descubiertos, los hombres muertos tampoco lo fueran, pues para mantener un halo de inmortalidad y de invulnerabilidad. Y, en fin, Cortés hizo muchísimas acciones, pues, que necesarias dentro de la guerra, pero que probablemente casi todas ellas eran tradicionales. Es decir, que casi todas ya habían ocurrido, le habrían llegado a él en forma de historias familiares o comarcales o en forma de romances. El romance tiene mucha incidencia en América, es decir, esa sabiduría, las alusiones que hay a Alejandro Magno no son de haber consultado fuentes primarias, sino probablemente a través de los romances, que eso es un mundo que es muy fértil y que era muy educativo en el momento, ¿no? En el libro también planteas la dualidad del viaje, o para rescatar a los que se habían quedado allí perdidos, o para poblar. Sí, él ahí establece un doble juego, porque lo que hay que decir es que en quienes se apoya Cortés es en aquel colectivo de españoles que tenían pocas propiedades en Cuba, que habían estado ya en expediciones previas a la suya y que estaban descontentos, entonces querían, pues, asentarse en algún sitio, tener haciendas en algún sitio. ¿Qué pasa? Que no hay permiso para poblar. Claro, en los documentos, en las capitulaciones que se establecen previas al viaje, no aparece la idea de poblar, pero parece ser que en los pregones que se echan para reclutar a gente sí que se dice, claro, no, la palabra pregonada no deja rastro documental, pero claro, sí deja rastro en la memoria de esos señores, y cuando llegan allí le dicen, no, hemos venido con la idea de poblar y queremos poblar. Entonces ahí se establecen en Veracruz dos facciones, es uno de los puntos clave de la conquista.
es el propio forcejeo entre los velazquistas y los cortesianos, por llamarlo de algún modo. ¿Quién gana? Pues estos últimos, además, pues con la decisión esta tajante de barrenar las naves y evitar el regreso. Y es una especie de obligación de huida hacia adelante liderada por Cortés, pero arropado por unas estructuras municipales, por eso decía yo lo de la nueva Brañosera, que son en las cuales él se apoya, ¿no? Luego está toda la historia de Pánfilo de Narváez, que la cuentas muy bien. El enfrentamiento entre españoles, porque el enfrentamiento entre españoles no acaba ahí, es continuo. Pero otra cosa de Cortés también, que es muy moderna, bueno, que es eterna, pero calcada de César, es la capacidad para crear un personaje. Sí. Desde muy temprano se ve y eso da la enorme inteligencia del personaje, no solo con respecto a la formación de la imagen, que ya es mucho, sino también con respecto a la situación en la que está. Es decir, se pone en el lugar del europeo que está viendo cómo se llega a un mundo completamente nuevo. Eso es. Y eso es extraordinario de Cortés, porque al mismo tiempo que describe lo que ha pasado o la historia que ha protagonizado, habla para un europeo que sabe que le va a leer para enterarse de qué es lo que ha pasado. Sabe perfectamente en el punto en el que está y en el punto extraordinariamente complicado, ¿no? De una nueva civilización o de una nueva dimensión cultural del mundo entero, ¿no? Cuando yo decía lo de los recursos, uno de ellos es el recurso de su propia imagen. Él antes de reclutar a esos españoles cubanos, hispano-cubanos, por llamarlo de algún modo, él se engalana, claro, quería dar la imagen de un hombre muy seguro de sí mismo, muy poderoso, a ser un atractor de ese tipo de personas que querían buscar fortuna, pero incluso cuando llegan los de Pánfilo de Narváez les manda una serie de emisarios pues, con unas grandes cadenas de oro, es decir, para decir, oye, nos va bien aquí, vosotros veréis lo que hacéis. Y luego, por otra parte, pues los regalos que envía al rey, que acaban en Bruselas, los acaba viendo Alberto Durero, causan una gran impresión, además que fortalecen la figura de Carlos y la del propio Cortés. Es una forma de blindaje a través de la imagen verdaderamente asombrosa. Es un hombre... Tú como arquitecto, es verdad, también muy bonito en el libro el momento en que los españoles ven las ciudades y las comparan con la ficción española, con el Amadís de Gaula o con Valladolid, alguna ciudad, ¿verdad? No, eso es muy bonito. Con Andalucía. Cuando llegan, suben al volcán y ven la primera visión casi a vista de pájaro de la ciudad de Tenochtitlan, dicen una nueva Venecia, cosas nunca vistas y oídas. Es decir, había otra vez esa mezcla entre lo fantástico y lo visto. Claro, algunos habían estado en Italia, otros habían... pero ninguno había visto una ciudad de tan gran escala como la Tenochtitlan. Y luego, además, claro, ahí la perspectiva religiosa también incide, porque a las pirámides les llaman mezquitas. Es decir, los recursos y las imágenes de que disponen pues les obligan a ajustarlo con lo que están viendo, que evidentemente nunca ha sido visto ni oído, ¿no? Y claro, pues se producen esa serie de... Le llaman a los sacerdotes, le llaman papas, es decir, que de algún modo pues tienen que intentar ajustar. Cortés quiso que lo enterraran en México, ¿no? Sí, Cortés quería haber sido enterrado. ¿Tú por qué crees que es ese gesto? ¿Porque ya era consciente de que en su país no le iban a tratar muy bien? Bueno, ¿qué es lo que pues quizás es la verificación. O porque quería tanto a México que... No, yo creo que es la verificación de que él es consciente de que ha ayudado a crear una nueva España en la cual él es marqués del Valle de Oaxaca, tiene 23.000 vasallos, es decir, él es un señor novohispano, probablemente esa sea la razón. Él ha ascendido en la escala social por la vía matrimonial con Juana de Zúñiga, es decir, se ha equiparado a una aristocracia que tiene un pie en cada lado del océano, porque claro, ahí sí, cuando uno analiza el entorno de cada personaje, te das cuenta pues, que está dentro de familias amplias o de redes comarcales o de vínculos de tipo profesional. Y luego la dimensión comercial que él tenía la quería desarrollar allí. Él hizo llevar ovejas, gusanos de seda para cultivar ese tipo de tejidos, y también tenía en mente siempre, o durante toda su vida, la idea de China. Él llega a plantear la conquista de China, es una cosa verdaderamente increíble. Y quiere ser pues, una especie de punta de lanza del rey en los sitios más extremos. Por eso va a California, por eso ayuda a rescatar a Elcano. En fin, todo este tipo de cosas, claro, su vínculo, o sea, de algún modo su vida se desplaza hacia esa tierra. Quizás el bautizo de California como California es suyo. Sí, ¿no? Sí, es verdad que en la conquista de México no podía faltar toda la parte más sangrienta de lo que ven, porque incluso ya en las ciudades los españoles tienen que soportar cómo se sigue sacrificando a los habitantes, que son ciudades superpobladas, y no entiendo cómo son tan superpobladas cuando se sacrifica allí a diestro y siniestro,
Y se hacen esculturas y edificios con los cráneos agujereados, como cuentas. O sea, en eso tampoco te ahorras detalles. No, ahí no me ahorro detalles porque además es que ellos tampoco se los ahorran. Bernal dice, vi como nuestros... Hay imágenes verdaderamente muy vívidas, yo las he utilizado, ¿no? Cuando decía que vimos a nuestros compañeros cómo les aserraban los pechos y se sacaban los corazones bulliendo. Es decir, es tan gráfica y tan cinematográfica la imagen que me parecía que era importante pues, para ver la dimensión. Es que hay que entender el choque que puede existir entre un señor de venida del campo como Bernal y un vecino de Tenochtitlan. Mundos completamente diferentes, perspectivas diferentes y claro, la presencia de la sangre y de la muerte en la civilización mexica es enorme. Yo cuando estuve la primera vez en el Museo de Antropología de México me di cuenta que en realidad estaba ante un mundo muy necrófilo, enormemente necrófilo. La arqueología lo avala. El Zompantli famoso, el Zompantli es la estructura esta de cráneos, fue hallado en la calle Guatemala hace un par de años, es decir, y encaja muy bien con las descripciones de los cronistas, con lo cual yo quería incorporar ese tipo de imágenes porque se está demostrando que son absolutamente verídicas. Y cuando Bernal dice que los adoratorios le recordaban a los mataderos de Castilla, es porque había una verdadera costra de sangre en las paredes y incluso los sacerdotes pues dice que llevan el pelo largo y apelmazado por las salpicaduras, es decir, es un poco utilizar recursos propios de Apocalipto de Mel Gibson que me parecía que eran atractivos, ¿no? Bueno, pues Iván, no sé si has tenido problemas con el título de La Conquista. ¿Te has pensado alguna vez el sustantivo que ibas a usar o no? Sí, lo he pensado, he sido muy consciente, sí. Sí, yo defiendo la idea de conquista, es que no podemos andar con una especie de eufemismo constante porque se desdibuja que yo fui una conquista. No se puede... Tu libro está dentro de una recuperación o una reivindicación, ¿no? de la acción española más allá del Atlántico en ese momento, por muchas razones, ¿no? Sin duda. Estoy pensando en muchos libros, ¿no? Desde Imperiofobia hasta otros... Hay que fortalecer esta idea desacomplejada de la historia de España. España es un imperio, tiene una escala imperial, por decirlo de otro modo. Somos herederos de ese imperio, lo que nos liga a estos mexicanos de hoy pues es pues una forma de entender la vida, un idioma que nos une a muchísimos hombres en el mundo y desde luego yo creo que no podemos eludir algunos términos que son absolutamente necesarios para entender, si no se entiende nada. Aquello claro que fue una conquista y claro que hubo muertes y claro que hubo injusticias, pero es que esta es la historia del mundo. El mundo no se entiende de otra manera, me parece a mí. Yo creo que sería injusto acabar esta entrevista sin hablar de Marina. Sí, sería muy injusto, sí. Sería muy injusto porque es un personaje absolutamente fundamental. Sin ella las cosas hubieran sido mucho más difíciles. Ella hay que decir que es una esclava que se les entrega a los españoles y que permite esa doble traducción, porque los españoles entran en contacto con mayas y luego entran con los pueblos de la Nahuac, que es el valle que hay entre volcanes, que hablan náhuatl. Entonces, quien permite el paso del español al maya es Jerónimo de Aguilar, pero del maya al náhuatl es doña Marina. Pero claro, doña Marina no es una mera traductora, es una intérprete. Ella, bueno, pues eso, hace una labor de interpretación de lo que va viendo, de diplomacia, aconseja, toma datos, adquiere una gran relevancia. Además, incluso en la iconografía siempre la vemos, en el lienzo de Tlaxcala siempre la vemos al lado de Cortés con una presencia destacada. Es absolutamente fundamental. Y luego el trato que se le ha dado a doña Marina es completamente injusto, es un trato machista y completamente ahistórico, porque ella no traicionó a un México inexistente. Ella era una mujer que tenía que sobrevivir y que había sido vendida como esclava. Entonces, ¿qué se podía esperar de ella? Pues ella lo que hizo es, creo que una labor importantísima para lo que vino después. En fin, hay tantas cosas que podríamos comentar, porque a mí otra cosa también que me encanta es cómo ellos, claro, con las indias, tienen sus hijos, los reconocen a todos, aunque luego vuelvan a España y sigan con sus mujeres de antes. Eso es fundamental. Entre ellos, Hernán Cortés pidió una bula... Martín, a Martín el Mestizo le pidió una bula de legitimidad al Papa, a su otra hija también, lo educó en la corte, fue paje de Felipe II. Pudo haber sido heredero del marquesado de Oaxaca, cosa que no hubiera sido nada rara dada la mortalidad infantil del momento. Y yo ahora que estoy haciendo una serie de artículos sobre mujeres conquistadoras
para el mes de agosto, pues me estoy dando cuenta el sistema de matrimonios, de viudedades, de herencias, es un mundo complejísimo y en muchos de los casos los hijos tenidos entre conquistadores y mujeres indígenas, si no heredaban por la cuestión del mayorazgo todo, pues muchos de ellos quedaban en una buena posición y se constituyó una especie de aristocracia mestiza que es un poco uno de los logros más importantes de la conquista de México y de América en general. Un libro muy recomendable, Iván Vélez, La conquista de México, una nueva España. Muchas gracias, Iván. Gracias, José María, gracias, Iván.